Y vamos a estar viendo los versos 11 al 13. La carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 13, y estaremos estudiando bajo el tema una oración por el crecimiento de la iglesia. Una oración por el crecimiento de la iglesia, justamente por lo que nos estaba explicando nuestro pastor. El deseo es que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos en nuestro conocimiento de Dios y que nuestra fe, como vamos a ver en esta noche, sea perfeccionada, nuestro amor vaya en crecimiento y que nuestra esperanza nos mantenga firme para el día al cual todos esperamos. Ya les resumí el mensaje en 30 segundos, pero vamos a meditar un poquito más lento lo que significa eso. Una oración por el crecimiento de la iglesia. Amén. Vamos a leer estos versos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 11 hasta el 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y lea conmigo el último verso. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenga la amabilidad de sentarse, amado hermano, y unas breves palabras de oración. Incline su rostro y ore conmigo. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir las Escrituras y poder ver, Señor, poder verte a ti en ellas. Ayúdanos, Señor, en este momento. Pongo mis vidas en tus manos, Señor, porque reconozco, Señor, que estoy necesitado de tu ayuda, de tu respaldo, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo obrando por medio de mí, Señor, para poder dar a conocer fielmente y precisamente tu palabra, tal y como tú la has dejado y con el propósito con el cual tú la dejaste, Señor. Y que tu Espíritu Santo igualmente obre en los oyentes, los que están en este lugar, como los que están a través de las redes sociales, para que también ellos puedan recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, el tema es una oración por el crecimiento de la iglesia. Y pues quiero, antes de comenzar, pues felicitar a nuestros hermanos que han estado exponiendo toda esta carta. Han hecho un maravilloso trabajo y el Señor nos sigue ayudando para poder seguir, porque si usted se fija, hoy terminamos el capítulo 3 y después de hoy solo faltan 2 capítulos más y hemos concluido la primera carta de a los tesalonicenses. Y como decíamos en la introducción, o decía nuestro hermano, el anhelo es que a través de esta carta nosotros aprendamos a comprometernos más con la iglesia y amar más la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versos vemos precisamente una oración que el apóstol Pablo hace, y esto sirve como transición justo en la mitad de la carta. Él va a resumir todos los puntos el cual él ha hablado en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y a la misma vez que resume, va a dar la antesala o un previo de lo que viene en lo que falta de la carta, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, y esto es algo muy común que Pablo hace en sus cartas, en tomar una pausa y en palabras de oración, darle gracias a Dios y así poder dividir la primera parte donde Pablo usualmente da la doctrina y luego la segunda parte de la carta donde él nos enseña cómo aplicarla. Así que Pablo aquí hace esta oración y él tiene un solo propósito con estos 3 versos. En esta oración que él le hace al Señor por los tesalonicenses, él tiene un solo propósito y es el crecimiento de los hermanos en Tesalónica. El propósito de Pablo al ser esta oración, él ha estado en espíritu de oración todos estos pasajes. Usted ha visto, él ha dicho, estamos rogando al Señor por ustedes, le hemos dado gracias al Señor por ustedes, pero ya aquí en estos versos él se
dirige directamente a Dios y le hace peticiones a Dios por los tesalonicenses, y esa petición se puede resumir en el crecimiento de los hermanos de Tesalónica. El crecimiento de los hermanos en Tesalónica. Y en esta tarde mi anhelo es que estos versos los podamos tomar para nosotros mismos y que nos ayuden a crecer como la iglesia de Cristo aquí en Allentown, Pensilvania. Nos ayuden a crecer. Mira que tenga al lado, denle una sonrisa, dígale que nos ayude a crecer, en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Pablo, como hemos visto a través del capítulo 2, el capítulo 3, especialmente desde el verso 17 del capítulo 2, Pablo está profundamente preocupado por los hermanos de Tesalónica. Él está verdaderamente preocupado y él quiere saber cómo están los hermanos de Tesalónica. Y nos lleva a preguntarnos, amado hermano, ¿cuántas veces nosotros oramos por nuestra iglesia? ¿Qué tan frecuentemente la iglesia sale en sus oraciones que usted le hace a Dios? No en este lugar, sino cuando estamos en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestras oraciones que nosotros le dedicamos a Dios. ¿Qué tan frecuentemente sale la iglesia? ¿Qué tan frecuentemente ora usted por la iglesia a la cual usted pertenece? Porque vemos aquí que Pablo, no solamente en esta carta, si estudiamos todo la trayectoria de Pablo, vivía con una preocupación, con una carga por el bienestar de la iglesia. Si vemos todas las 13 cartas del Nuevo Testamento, Pablo las escribe con ese propósito del bienestar y la edificación de la iglesia. Y vemos su historia en el libro de Hechos. Él es el personaje principal desde el capítulo 14 hasta el capítulo 28. Pablo sale en muchos de esos escritos y la historia nos relata cómo Pablo era un hombre que se preocupaba por la iglesia, miraba por el bienestar de las iglesias y por sobre todo intercedía en oración por su iglesia. Y es un ejemplo el cual nosotros podemos tomar y aprender mucho. El teólogo Arthur Pink decía que qué privilegio sería poder escuchar la oración de aquellas personas que anduvieron y caminaron con Jesús. Fuera un privilegio poder estar al lado, digamos, del apóstol Pedro o de Juan y poder escuchar a esa persona que estuvo con Jesús en carne y hueso y poder escuchar cómo se expresaba a Dios. ¿Qué es lo que le dice a Dios cuando ora? Pero no es necesario imaginarnos y no es necesario especular, porque gracias a Dios y a su Espíritu Santo tenemos en la Escritura oraciones de estos hombres de Dios grabadas, las cuales han quedado para nuestra instrucción y para nuestra edificación. Y podemos ver las oraciones no solo de Pablo, de Pedro, como también los otros escritores de las epístolas, siempre tienen en mente el bienestar de la iglesia. Y ese también debe ser nuestro anhelo también, amados hermanos, que tener en mente y pedirle a Dios por el bienestar de la iglesia. Pablo era, como decía, un hombre de oración, y es que, como hemos visto, el crecimiento de la iglesia depende ¿de quién? De Dios. El crecimiento y el desarrollo de los creyentes depende únicamente de Dios, pero Dios maravillosamente usa a líderes, a pastores que nos ha dado para instruirnos y ayudarnos en el crecimiento espiritual. Pero estos hombres no deben depender de ellos mismos, sino que deben de depender de Dios y de su Espíritu Santo. Un predicador, un pastor, un líder, un evangelista, un misionero que se confíe y confíe más en sus propias fuerzas y en su propio intelecto, en realidad está mostrando una torpeza y una insensatez muy grande. Porque cada pastor, cada predicador, cada evangelista debe depender de Dios para desarrollar su ministerio y para poder edificar a los hermanos que están bajo su cargo. Usted me dirá, Joel, yo no soy pastor. Bueno, la mayoría de los que estamos esta noche tenemos el privilegio de predicar aquí en la iglesia, ¿no? Y cada vez que nos paramos en este lugar, amados hermanos, recordemos que el privilegio de predicar es un privilegio, pero es una responsabilidad. Los oyentes, Dios las pone en nuestras manos para que nosotros podamos ser de bendición y edificación para cada uno de ellos. Y daremos cuenta por lo que le enseñemos o le prediquemos a los que nos están oyendo. Y es necesario ir en oración a Dios para que podamos ser buenos instructores, buenos enseñadores de la palabra de Dios. Y usted me dirá, Joel, pero yo no predico tan frecuentemente. Bueno, quizás usted es padre o madre de familia, debe orar a Dios y depender de las fuerzas de Dios y de la sabiduría de Dios que encontramos en su palabra para poder instruir a sus hijos que vienen detrás de usted.
O sea que esto nos aplica a todos. Debemos depender de Dios para poder crecer espiritualmente. Y aquí vemos que la oración de Pablo, vemos que va dirigida a Dios. Nosotros siempre oramos muchas veces y oramos con el enfoque nosotros mismos, ¿no? Oramos, Dios, yo necesito esto. Dios, mira que me hace falta esto. Pues Pablo, la mayoría de sus oraciones eran dirigidas a Dios, pero enfocados en los demás, en la necesidad de los demás y especialmente en las necesidades espirituales de los demás. Así que vamos a ver esta oración que hace Pablo y vamos a ver cómo él pide que los tesalonicenses puedan crecer en el Señor Jesucristo. Quiero que veamos 2 puntos en esta noche. Primero quiero que veamos la forma que Pablo ora y luego ver las peticiones que él hace. Primero veremos la forma que Pablo ora, o la manera que Pablo ora, pudiéramos decirlo. En el verso 11, mire conmigo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí deja en claro la perspectiva que él tiene de Dios, a quién él está orando y quién es el que le está escuchando. Vemos que Pablo le está orando a un solo Dios. Él dice el Padre, el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Pero usted se fija, Él no dice más los mismos dioses dirijan nuestro camino. Él dice el mismo Dios dirija, todo en singular, dando a entender que el Padre y el Hijo comparten la misma deidad, comparten armonía, son un solo Dios. Y esto es algo que Pablo muestra en toda la carta. Él muestra en el verso 1 del capítulo 1, él da gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos como él los une, no le está orando a 2 diferentes dioses, es un solo Dios. Ambos comparten la misma naturaleza, ambos tienen armonía y comunión y ambos trabajan en conjunto para el bienestar de la iglesia, para obrar salvación y dar crecimiento a la iglesia de Jesucristo. Usted me dirá, Joel, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Bueno, recuerde que esta carta de Primera Tesalonicenses apenas es la segunda carta que Pablo escribe. La primera, ¿cuál fue? Gálatas, ¿no? Luego escribe Primera Tesalonicenses muy temprano en su ministerio y la relación íntima entre el Padre y el Hijo nunca usted va a ver es explicada por Pablo, nunca es argumentada, nunca es explicado, sino que es un simple hecho, lo cual nos hace creer y nos demuestra de que quizás la Trinidad fue una doctrina fundamental que Pablo ya les había enseñado a los tesalonicenses mientras él estuvo con ellos. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted va a ver que muchos hoy discuten que no hay Trinidad, sino que Dios es un solo Dios, que no existe, ha escuchado usted los Jesús solos, que no hay Espíritu Santo, que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. La Biblia nos demuestra que son 3 en 1, 3 personas en uno que componen un solo Dios. Dios que se manifiesta en 3 personas, pero son un solo Dios. Y que Pablo lo mencione tan temprano en sus cartas nos demuestra que esto es algo fundamental del cristianismo que no salió después, sino que es algo fundamental desde el principio que los apóstoles enseñaron, y esto es muy importante. Y no me quiero meter tan a profundidad a este tema porque estaremos aquí toda la noche, pero me pareció importante resaltarlo porque en estos días, como vemos, hay muchos que discuten acerca de la doctrina de la Trinidad, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino. Y si quieres saber más, desde ya lo invito al 21 de junio del 2025. En este lugar se estará llevando a cabo una conferencia acerca de la Gran Trinidad. Apúntese. Amén. Pero vemos que Dios declara, primero vemos que Pablo declara que Dios y nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo son un solo Dios. Y ahora vemos la relación que tenemos con ese Dios, porque Él dice Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahora él muestra la relación que Pablo, los tesalonicenses y nosotros gozamos con nuestro Dios. Él es nuestro Dios y en aquel día Él será nuestro juez, pero nosotros tenemos el privilegio de que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción y ahora podemos clamar Abba Padre, Padre mío. El Dios del universo es nuestro Padre.
Y eso es maravilloso porque Pablo muestra que sí, este Dios todopoderoso, este Dios soberano es nuestro Padre y Jesucristo, su Hijo, es nuestro Señor, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por yo, por mí, y ahora gracias a Cristo nosotros tenemos entrada y acceso al Padre. Y por eso Él dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, miren lo que Él pide, dirijan nuestro camino a vosotros. Así que Él declara y nos muestra aquí que Dios es un Dios soberano, que lleva todo en control. Dios es un Dios soberano que lleva todo en control. ¿Por qué? Porque vemos que en precisamente el problema que Pablo está teniendo en este momento, ¿cuál es? ¿Se recuerdan del sábado? Él quiere estar con los tesalonicenses. Él quiere estar con ellos. Él quiere verlos cara a cara. Él quiere compartir con ellos. Pero Satanás se le ha oponido y no ha podido llegar. Pero Pablo reconoce que él no ha podido llegar a Tesalónica. Satanás le ha puesto oposición, pero no porque Satanás hace lo que quiere, sino porque Dios se lo ha permitido que así sea. Y si Dios no le ha permitido a Pablo que él llegue a Tesalónica todavía, él sabe de que Dios tiene el poder para quitar la oposición de Satanás y abrirle un camino para poder llegar a Tesalónica. Y vemos que Pablo nos enseña que Dios es un Dios completamente soberano, tan soberano y tiene tanto control y control sobre todas las cosas, y aún esas cosas tan simples como un viaje misionero, que pareciera tan fácil, ¿no? Subite al burro y vámonos para Tesalónica. Pero vemos que Dios tiene todo en control, y no es cuando nosotros queremos, no es cuando se nos antoja hacer las cosas a nosotros, es cuando Dios nos permite hacer las cosas conforme a su voluntad. Y esto es un tema muy importante porque veremos que el crecimiento igualmente de la iglesia depende ¿de quién? De Dios. Pareciera que muchas veces como que la iglesia se estanca, como que la iglesia como que no progresa, como que no va para ningún lado, como que a veces está, a veces no. Pero recordemos que nuestro Dios es un Dios soberano y que Él tiene todo en control, incluso todo lo que sucede en la iglesia y todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que nuestro Dios es soberano, y por eso Pablo le ora a Dios, porque tanto como su ministerio depende de Dios, vemos que también la vida de la iglesia depende de Dios. Quiero que veamos ahora las tres peticiones que Pablo hace en el resto de los versos. Las tres peticiones que Dios hace, porque Pablo, como les he dicho, él reconoce que el crecimiento espiritual de los tesalonicenses no será posible sin la gracia de Dios. Y no será gracias a él o sus grandes sermones o los de Timoteo o los de Silas, serán porque la gracia de Dios se manifieste en ellos y Dios obre con poder en los tesalonicenses. Como también será, esa realidad será la misma para cada uno de nosotros. El crecimiento de cada uno de nosotros no se lo puedo dar yo, no se lo va a dar el pastor ni ningún otro predicador, por más bonito que prediquemos o por más quizás información que le podamos dar. Nuestro crecimiento, tanto como el mío, como el suyo, depende de Dios y del poder de Dios actuando en cada uno de nosotros cuando recibimos su palabra. Así que las tres áreas donde Pablo desea que los tesalonicenses crezcan es en la fe, el amor y la esperanza. Y si usted se recuerda, el último sermón que yo di hace mucho tiempo, y si no se acuerdan, está bien, pero en el verso 1, verso 3, Pablo dice que él le da gracias a Dios por la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su amor y la constancia de su esperanza. Vemos que estas tres cosas, el amor, la fe y la esperanza, vuelven a salir una vez más en esta carta y volverán a resaltar en esta carta porque son muy importantes en la vida cristiana. La fe, el amor y la esperanza. Y como les he dicho, Pablo está preocupado, y él está preocupado en el sentido de que él desea que los tesalonicenses crezcan. Que Satanás no le ha permitido llegar, se le ha opuesto, pero él también quiere que, aunque él no esté allí, pero él sabe que Dios estará obrando por medio de su palabra en los tesalonicenses. Así que veamos la primera en el verso 11, al final del verso 11, que nuestro Dios y Padre, que Dios, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, termina el verso 11.
Como hemos dicho, Pablo quería estar, no podía estar, y esta petición él la viene haciendo constantemente. Si usted se ha fijado en las últimas exposiciones, en el capítulo 2, verso 17, él les dice a los tesalonicenses: queremos estar con vosotros porque deseo ver sus rostros. En el verso 18, él dice: una y otra vez quisimos ir a ustedes. En el capítulo 3, verso 6, él les dice: estamos deseando vernos, no pude ir, entonces les mandé a Timoteo. Y ahora en el verso 10, al final, él dice: queremos estar con vosotros para ver nuestro rostro. Es una petición que Pablo tiene. Él quiere estar con ellos, él anhelaba estar con ellos. Pero ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Por qué la insistencia de estar con ellos? Bueno, porque él quería, al final del verso 10, él dice: queremos estar, ver nuestro rostro y que completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué es lo que quería lograr Pablo? ¿Cuál era el propósito? Completar la fe de los tesalonicenses. ¿Y qué queremos decir con completar la fe de los tesalonicenses? Queremos decir perfeccionar, equipar, preparar, amendar, hacer perfecta, hacer completa la fe de los tesalonicenses. Si usted se acuerda, Pablo solo estuvo en Tesalónica por 3 semanas, un tiempo muy breve, donde un hombre como Pablo pudo enseñar muchas cosas, pero me imagino que también le hizo falta para entrar en profundidad con otros temas. Así que Pablo desea estar con ellos para poder responder cualquier pregunta que los tesalonicenses tienen, cualquier duda, cualquier mala interpretación, cualquier mala idea. Pablo quería estar allí como apóstol de Jesucristo, autorizado por Dios para dar el evangelio, la buena nueva del evangelio, para poder completar la fe. En otras palabras, él quería darle seguimiento al conocimiento de Dios de los tesalonicenses. Él anhelaba que los hermanos de Tesalónica crecieran en el conocimiento de Dios. Y veremos que un tema, por ejemplo, que Pablo tiene que aclarar en esta carta, que los tesalonicenses quizás tenían mal entendido, confundido, era acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tiene que, en cierto modo, completar la fe en esa área, completar el conocimiento de Dios en esa área. Y vemos que Pablo a los Efesios les escribió, les dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Porque tanto como los apóstoles, los profetas, los pastores y los maestros, los evangelistas fueron instituidos para edificación y preparación de los santos para el conocimiento de Cristo Jesús. Así que nosotros también, igualmente, él no pudo ir y mandó a Timoteo, pero en ningún momento Pablo está menospreciando el trabajo de Timoteo. Solo que Timoteo era estudiante de Pablo. Y qué hermoso es, ¿no? Que venga un estudiante de nuestro maestro favorito, pero que esté el maestro con nosotros. Sería una alegría para los tesalonicenses. Y eso es lo que Pablo, él anhela también estar con ellos, porque así es el amor que él tiene por ellos. Y qué privilegio fuera, ¿no? Que el apóstol Pablo entrara por este lugar y nos diera esta enseñanza, porque así yo me siento y dejo de tartamudear acá arriba, ¿no? Y fuera hermoso, porque aprenderíamos todos. Pero Pablo no está aquí, Pablo está en la presencia del Señor, pero sabe que Pablo nos dejó escrito lo que él le dio a los tesalonicenses, lo dejó escrito, y gracias a Dios lo tenemos aquí con nosotros. Y su Espíritu Santo nos ayude para poder ver las verdades, ver el conocimiento, la sabiduría que Pablo dejó escrito aquí, para que también nuestro conocimiento de Dios vaya en crecimiento. Debemos permanecer en la enseñanza de los apóstoles, no los apóstoles que han aparecido hoy en día. No se deje engañar por estos payasos. El último apóstol fue Pablo. Y tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad aquí en la Escritura. Nadie tiene derecho de añadir ahora una nueva revelación. No, permanezcamos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo cual es esta bendita palabra. Y si usted se fija, Pablo no está con la intención de ir y él nos les manda a decir a los tesalonicenses: prepárense porque va a haber una noche de poder. Va a haber noche de milagros, va a haber noche de gloria. No, él quiere llegar a ellos y exponerles la palabra de Dios. Queremos crecer en el conocimiento de Dios. No busquemos experiencias emocionales o busquemos tácticas humanas para ver cómo hacemos para llamar a la gente y para que este lugar se llene. No, si queremos crecer como iglesia, si queremos ser una iglesia que agrade a Dios, volvamos a la Escritura y abramos esta Escritura, estudiemos esta Escritura y apliquémoslo a nuestra vida para ver la gloria de Dios manifestarse en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted y yo que estamos en
verdad en esta noche y todo creyente que nos esté escuchando. Es la palabra de Dios y es precisamente lo que Pablo quería hacer. Él quería llegar a Tesalónica, sentarse y me imagino abrir Salmos o abrir, conociendo a Pablo, Levítico y mostrar el evangelio allí. Pablo quería estar con ellos y sentarse y ver las escrituras y para que los tesalonicenses, crecieran en el conocimiento de Dios. Les tengo una pregunta, amado hermano. ¿Usted anhela crecer en el conocimiento de Dios? Nuestro pastor decía que su oración es que la iglesia madure, que esta iglesia madure, que crezca espiritualmente. Y nuestra madurez espiritual irá conforme a nuestro alimento de la palabra de Dios. Por eso es que usted ve mucha gente que dice que tiene experiencias, que hace esto y lo otro, pero son muy inmaduros todavía espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Y lo que importa no es lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo viví, es lo que dice la palabra de Dios. Y en esto no nos podemos discutir y por eso Pedro les escribe en su carta capítulo 2 verso 1, ¿qué dice él? Desead como niño recién nacido la leche no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y Pedro nos demuestra que esa leche no adulterada es la palabra de Dios. Amado hermano, debemos desear que nuestra fe crezca, que nuestro conocimiento de Dios se amplíe, que vaya creciendo, que cada día conozcamos más de Dios, que cada día tengamos una hambre por ver a Dios en la Escritura. Aleluya. ¿Se acuerdan? El jueves pasado escuchamos un excelente sermón acerca de la suficiencia de la Escritura. ¿No? Salmo 19, Dios nos habla de dos maneras. A través de su creación nos muestra que hay un Dios. Todos los hombres, al ver la creación, al ver las maravillas de la creación, la naturaleza, deben deducir que hay un Dios que hizo todo esto, ¿no? Lo que hemos cantado en Yo sé que Él vive, todo el hombre al ver la creación de Dios, las flores, los árboles, las montañas, los ríos, el impetuoso mar, al ver eso debe decir, esto no vino de una explosión, esto no vino de la nada, esto vino de Dios. Y la segunda parte del Salmo 19, ¿cómo es que Dios nos habla? A través de la Escritura. Esa palabra perfecta, esa ley de Jehová que es perfecta, ¿no? Que convierte el alma, el testimonio de Jehová que es fiel, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, el temor de Jehová. Y el verso 11 dice, tus siervos además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Nuestra mayor alegría debe ser conocer a Dios a través de la Escritura y guardarla y aplicarla a nuestra vida. Salmo 119, verso 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y no damos gloria a Dios por eso, porque yo doy gloria a Dios por eso, porque en esta iglesia, cada vez que se predica, cada día de culto, se trata con la ayuda del Espíritu Santo de exponer la palabra de Dios. Y usted no me deja mentir que eso trae luz a nuestra vida. Eso trae remedio a nuestra vida, trae consuelo y lo más importante, nos ayuda a conocer más a Dios. Y cuando realmente conocemos a Dios, amamos su palabra y queremos vivir una vida que le agrada a Él. Él termina el salmista diciendo, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, verso 130. La oración de Jesús en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado hermano, debemos desear crecer espiritualmente y eso vendrá cuando, nos profundicemos en la palabra de Dios. Y amado hermano, no es necesario que usted vaya a ningún seminario o algún instituto grande. No, usted con su Biblia, abra su Biblia, vaya a Dios en oración para que podamos ver a Dios en su Escritura. Por eso Pablo les dice a los colosenses, les dice, la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de vosotros. Mora en abundancia, porque ¿cómo sé que mi fe es verdadera y que entonces mi fe va en crecimiento? Bueno, ¿cómo usted recibe la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos y cómo respondemos a la palabra de Dios? Por eso Pablo le dice, la palabra de Dios no simplemente more, sino que mora en abundancia
en vosotros, para que se puedan exhortar y enseñar a unos a otros con sabiduría. Y luego termina diciendo el apóstol, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cantos espirituales, porque hasta lo que cantamos en la iglesia debe ser lleno de la Biblia, lleno de la palabra de Dios, para que podamos todos juntos crecer. Y eso viene cuando profundizamos en la palabra del Señor. ¿Cómo sé que mi fe es verdadera y que mi fe va creciendo? Bueno, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la manera que usted recibe y responde a la palabra de Dios? ¿No? Porque Juan nos demuestra en 1 de Juan capítulo 2 verso 6 que el que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo podemos saber cómo Jesús anduvo? Pues en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que mi anhelo es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, como Pablo también lo deseaba para los tesalonicenses, que ellos crecieran en su fe, en su conocimiento de Dios, y cualquier duda y cualquier confusión, algo que no entendían bien, Pablo lo quería aclarar, no con su sabiduría, sino con la palabra de Dios. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, mi hermano, desear crecer. En este mundo hay muchas cosas que nos pueden educar. No todo es malo y hay muchas cosas que nos pueden educar y educar para bien. Pero la mejor educación que podemos recibir es la que se encuentra en esta escritura. Y Pablo por eso pide llegar a la iglesia de Tesalónica. Él no le pide a Dios llévame para allá porque quiero que los hermanos me den algo, me den ofrendas, me reciban bien. No, yo quiero llegar allá porque yo quiero ser de bendición para los hermanos de Tesalónica. ¿Es esa su oración, amado hermano? ¿Se ha pensado alguna vez si le ha pedido a Dios permíteme ser de bendición en la iglesia donde yo estoy? No solamente ir y sentarme y recibir. Yo quiero también ser de bendición para mi iglesia. Es lo que Pablo nos muestra. Mira, él se preocupaba tanto, pero él amaba tanto a la iglesia de Jesucristo que él le rogaba a Dios, yo quiero ir allá, pero no para recibir nada. Yo quiero dar de lo que tú me has dado. Y igualmente cada uno de nosotros, amados hermanos, Dios nos ha dado diferentes dones, talentos y privilegios para poder usarlos para la edificación de la iglesia. Así que pidámosle a Dios que cuando lideremos, cuando servimos, cuando prediquemos, cuando tomemos privilegio, de lo más sencillo hasta lo más grande que podemos hacer, lo hagamos para edificación de la iglesia. Muchos piden la plataforma, muchos piden el título, muchos piden el renombre, solo por tenerlo, solo para lucirse, solo para que la gente los vea a ellos. No, si Dios nos da una plataforma, si Dios nos da un privilegio, si Dios nos da el título, pues usémoslo para la honra y gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Él pide que su fe sea perfeccionada, que su fe sea completa. Anhelemos nosotros lo mismo, que nuestra fe sea cada día más, nuestra fe se vaya perfeccionando, que cada día más nuestro conocimiento de Dios vaya creciendo, vaya perfeccionándose. Y el segundo, le dije que iba a ser breve, él pide que su fe sea perfeccionada, y el segundo, él pide que ellos tengan un amor que vaya en crecimiento, un amor que vaya en crecimiento. Miren conmigo el verso 12. El verso 12, Pablo dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Me encanta que Pablo comience diciendo, el Señor una vez más haga crecer, porque reconoce que el crecimiento iba a venir de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer lo que Pablo, Timoteo y Silas no iban a poder hacer. Dios iba a hacer lo que solamente Dios puede hacer, y es obrar en el corazón del ser humano. Siempre tengamos eso en mente, amado hermano. Y seamos pacientes, porque no todos vamos a crecer a la misma velocidad que nosotros. ¿Verdad? Porque dice la Escritura que los más fuertes deben ayudar a los más débiles. Y recordemos que solamente Dios hará lo que Él puede hacer, el obrar en el corazón de las personas. Nosotros no podremos.
Y si logramos cambiar lo exterior, pues tendremos un montón de religiosos, pero queremos creyentes de verdad y eso solamente lo puede obrar Dios. Por eso Él dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. La iglesia de Tesalónica era reconocida por su amor. ¿Se acuerda el capítulo 1, verso 3? Pablo, él dice que da gracias a Dios por el trabajo del amor de los tesalonicenses. Y cuando Timoteo dio el reporte a Pablo, le dijo que los hermanos le dio un buen reporte de su fe y de su amor. Así que era una iglesia que era reconocida por su amor. Y este tema va a volver a salir en el capítulo 4, verso 9, y en el capítulo 5, verso 12 al 22, donde vemos acerca del amor fraternal y cómo los hermanos se deben llevar en la iglesia. Así que este es un tema que Pablo ya lo ha mencionado, lo vuelve a mencionar y volverá a salir en la carta. Y también nosotros, amados hermanos, debemos pedir que nuestro amor cada día crezca. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Cuántos aman a sus enemigos? Amén, gloria a Dios. Porque nuestro amor debe ir en crecimiento y es lo que Pablo dice. Si usted se fija, él dice, el Señor nos haga crecer y abundar. Esas dos palabras, crecer y abundar, muestran a qué grado Pablo desea que el amor de los de Tesalónica crezca. Él dice que crezca y que abunde. No es simplemente que tengan bastante, no es simplemente que tengan bastante y en reserva, no. Pablo desea que el amor de los tesalonicenses crezca, abunde, más allá de los límites, que sea un amor que se desborda y se siga desbordando, y un amor que no se puede contener a tal manera que hay que compartirlo con los demás. Es lo que Pablo dice cuando dice, yo deseo que crezcan y abundan en amor. Y amados hermanos, esta es una característica fundamental del cristianismo. Si usted es cristiano y se llama creyente, pues obligatoriamente usted debe amar. ¿Por qué? Porque usted es amado por Dios. Cristo nos dice en Juan capítulo 13, verso 34, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado a ustedes, también ámense unos a otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que ustedes están aprendiendo de mí. En esto conocerán que yo soy su Señor y que yo les estoy enseñando. ¿En qué? En que tengan amor los unos para con los otros. Y esa es la expresión más fuerte, más real de que usted es salvo. Esa es la expresión más vívida, por decirla, la expresión más que muestra más real que usted es salvo. Sí, usted quizás cambió su manera de vestir, su manera de peinarse, su manera de conducir, su manera de hablar, su manera de andar en este mundo. Pero si usted no ama, amado hermano, usted todavía no ha conocido a Dios. Venimos a ser como Corintios 13, lo que Pablo explica en Corintios 13. Hacemos muchas cosas buenas, pero sin amor nada somos. O sea, no somos nada ni servimos para nada. Somos como un címbalo que retiñe, dice Pablo. ¿No? Entonces el amor, y Juan dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, hey, yo amo a Dios, I love Daddy God, yo amo a God, pero no ama a su hermano, dice, el tal es, claramente dice Juan, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Juan puede verificar esto porque él lo recibió de Jesucristo mismo y lo deja grabado en su evangelio. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y qué maravilloso, ¿no? Porque es el mejor regalo que nosotros hemos recibido, el amor de Dios. El amor de Dios. Un amor inmerecido. O sea, usted me dirá, no, es que yo no puedo amar a tal persona porque me hizo esto. Esta persona no merece que yo la ame. ¿Y usted merecía que Dios la amara a usted? No. Hemos recibido un amor inmerecido y de tanto amor que hemos recibido de nuestro Padre, ese mismo amor también debemos dar. Yo leí acerca de un pastor que tenía unos miembros y ellos decidieron adoptar a unos 2 gemelos de 18 meses.
Y estos gemelos habían pasado ya por 9 foster homes, o sea, por 9 padres adoptivos habían pasado y ninguno, siempre los venían de vuelta a dejar. Entonces los miembros de este pastor los alojaron, los recogieron y dijeron ellos, vamos a tenerlos unas cuantas semanas por mientras ellos encuentran un hogar para estos niños. Y como era de esperar, la primera noche los niños iban a llorar, ¿no? Un nuevo hogar, el 10º lugar donde están. Pero lo que llamaba la atención es que los niños lloraban, pero no hacían bulla mientras lloraban, sino que se contenían los gritos y lloraban silenciosamente. Y cuando investigaron, resultaba que en uno de los hogares donde había estado, habían recibido abuso físico cada vez que lloraban. Entonces los niños estaban traumatizados que si lloraban se les iba a pegar. Entonces ellos lloraban silenciosamente y evaluaron a los niños y vieron que tenían daños emocionales como daños también mentales. Y los padres entonces dijeron, pues no, los vamos a quedar con ellos hasta que encontremos un lugar seguro donde ellos puedan estar. Y unas cuantas semanas se convirtió en 2 años. Y los niños iban creciendo, los padres los iban instruyendo. Y cuando volvieron a evaluar a los niños, ya no había rastro de daño emocional o de daño mental. Y los padres solo decían, es el amor de Cristo en nosotros, el amor que le hemos dado a ellos. Y eso es lo que nos ha ayudado. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nuestras vidas estaban quebrantadas, nuestras vidas estaban rotas, nuestra vida estaba totalmente en perdición. Y Dios vino y nos recogió con sus manos de amor. Y no solamente puso de vuelta nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo. Nos dio ahora el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ese es el amor que nosotros hemos experimentado. Ese amor que dice Pablo que debemos reconocer que ese amor es demasiado ancho, es demasiado largo, es demasiado profundo, es demasiado alto. Yo no puedo salirme del amor de Dios. Ese amor es el cual nosotros hemos recibido si verdaderamente somos hijos de Dios. Y ese mismo amor debemos dar. Ese mismo amor debemos dar. Y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que en este lugar no hay amor. No, en este lugar hay mucho amor. Como dice nuestro pastor, aquí hay las Naciones Unidas, ¿no? Solamente el amor de Dios, solamente el fruto del Espíritu Santo, el amor, puede unirnos de El Salvador, de Estados Unidos, de Honduras, de Dominicana, de Puerto Rico, de Guatemala, de México, de tantos lugares, de Honduras. Todo nos puede unir, que venimos de culturas tan diferentes, ¿no? Venimos de lugares que hemos hecho cosas tan diferentes, pero venimos aquí, nos unimos a la iglesia. ¿Y qué es lo que nos une? El amor de Cristo, donde ya no existe mi bandera. No, si no existe ahora nuestra única bandera, ¿qué es? Cristo y su palabra. Y la palabra de Dios. Y es lo que Pablo dice, que el amor crezca y abunde, el amor que tienen unos para con otros. El amor que tienen para los hermanos. Mire al que tiene al lado y mira si de verdad lo ama. El que tiene atrás, el que tiene al lado. De verdad si lo ama. Porque esa es una de las características de un verdadero creyente. Ahora piense cuánto usted ama a su hermano. Y debemos reconocer que nuestro amor por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, debe ir en crecimiento. Debe crecer cada día. Y amar a nuestros hermanos. ¿Cómo sé que estoy amando a mi hermano? Bueno, Dios bendiga a los que van llegando. ¿Cómo sé si estoy amando a mi hermano? Bueno, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan allá en Jerusalén después de Pentecostés? Todos esos nuevos creyentes se convirtieron al Señor y se quedan en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Cuando ve a los nuevos convertidos en necesidad, comienzan a vender sus casas, comienzan a vender algunas de sus cosas para poder recoger dinero y poder ayudar a los que estaban en necesidad. ¿Es conmovido usted cuando ve a su hermano en necesidad o dice, bueno, ahí ve a él cómo le haga? ¿No? Somos llamados, el tema del sábado que era amor que acciona. Amor que acciona. Y también si nosotros decimos amar a nuestro hermano, debemos movernos a compasión cuando vemos que uno de los nuestros está en necesidad. Y si usted se da cuenta que su hermano está en necesidad y se da cuenta que no le produce nada, que no le importa, pues debe preocuparse, porque su amor se puede ir enfriando. Y es una de las señales que Cristo viene pronto, que el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Guarda usted el compañerismo y la hermandad en la iglesia.
Dice que la iglesia primitiva compartía, primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero luego compartían el pan unos con otros, ¿no? Usted guarda la hermandad, el compañerismo en la iglesia. Usted corta, cuando le vienen a hablar mal de su hermano, ¿usted lo corta o usted le sigue? Cuando le vienen a poner en mal a alguien, ¿usted lo corta o sigue? A ver, ¿qué más? No, debemos ser los que cuidemos a nuestros hermanos. ¿No? Los que cuidemos, me encantó una frase que dijo el hermano el sábado: a veces el ejército de Dios es el único que mata a sus propios soldados. ¿Dónde está el amor de Dios que hemos recibido? ¿No? Ama a su hermano, cuida de su hermano. Aun cuando ve a su hermano en pecado, ve que su hermano falla, lo deja estar, o tiene el amor de Dios en usted que va y le aconseja y le señala su error en amor y en misericordia. Nos animamos unos a otros, ayudamos con las cargas, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Ora por su hermano, lo llama para animarle o simplemente dice, bueno, Dios tenga misericordia de él. No, debemos mostrar el amor. ¿Cómo sé si estoy amando a mi hermano, amando unos a otros? Bueno, ¿su amor está accionando o simplemente es una idea en su cabeza? Debemos luchar por amarnos unos a otros, pero Pablo lo hace aún más personal, porque él dice, el amor crezca y abunden en amor unos con otros. Y luego, ¿qué dice? Mire conmigo el verso 12, y para con todos, unos a otros y para con todos. El amor que los tesalonicenses debían demostrar, no solamente era para los creyentes, era también para los no creyentes. Era para los que también no eran de la fe. Ellos debían mostrar amor para con ellos también. Y usted me dirá, ¿por qué es que eso importa? Bueno, se recuerdan que los tesalonicenses, ahora que han aceptado a Cristo, ahora que han aceptado el Evangelio, están sufriendo persecución de su misma gente, de su misma ciudad, gente con la cual quizás antes de conocer a Cristo compartían, que tenían amistad y me ayudaban, pero ahora desde que confieso a Cristo ya no me quieren, ya no me aceptan, buscan hacerme daño, nos persiguen, nos quieren matar, nos quieren echar en la cárcel. Pero Pablo les dice, su amor crezca uno para con otros y para con todos. La misma idea que vemos en Gálatas 6:10, Pablo dice, así que tengamos según oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la fe. Es fácil enfocarnos en mayormente los de la fe, pero también debemos recordar que Dios nos manda a hacer el bien a todos los hombres, mayormente los de la fe, pero con todos. Y esta idea Pablo la va una vez más a dar en el capítulo 5, verso 15. Si usted le da vuelta a su página, si tiene su Biblia abierta, en el capítulo 5, verso 15, Pablo les dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Otra vez, unos para con otros y para con todos. ¿No? Y es lo que aprendimos en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Que Jesucristo nos decía, bueno, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué bien hacen? Lo mismo hacen los publicanos. Si ustedes solo saludan a los que les saludan, ¿qué bien hacen? Lo mismo hacen los gentiles. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes han aprendido, ustedes han adaptado de que amad a vuestro prójimo, pero aborreced a su enemigo. Pues yo os digo, amad a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Buscad la bendición. Bendecid a esa gente que os maldicen. Y es un tema que nos enseña toda la Escritura. Romanos 12:8. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, que dependa de usted que haga paz. Ya si la otra persona quiere seguir actuando como quiera, pues déjela. Pero que usted, que dependa de usted, que todo lo que depende de usted, haga paz entre usted y todos los hombres. En Efesios 4:2, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, que oremos los unos por los otros. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Debemos mostrar mansedumbre, eso es también una acción del amor. Tito 3:1 y 2, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo está su amor? Y es que
Mostrar amor en la iglesia y mostrar amor con los cristianos es fácil. Pero mostrar amor con esa persona que nos hace la vida imposible en el trabajo, o en la escuela, o en la calle, o el vecino que quizá nos quiere acusar, ¿no? Pasamos una experiencia con mi esposa hace unas cuantas semanas que los vecinos nos querían acusar a nosotros de ladrones. Y una hermana que conozco iba ahí ella a aclarar su nombre. Y le digo, amor, nosotros somos capaces de hacer lo mismo en la situación de ellos. Por tanto, mostremos misericordia y mansedumbre. No, los otros días en el trabajo, que yo estaba en el trabajo, y lo cuento para que ustedes vean que yo necesito que mi amor crezca también. Los otros días en el trabajo se acercó alguien al pastor y le estaba hablando de una manera fea, y yo iba a brincarme del carro a defenderlo. Y estaba sentado justamente en el lado donde la puerta no abre. Y es como que en ese momento Dios me recuerda y dice, Joel, mansedumbre. Joel, tranquilidad. Porque a veces nos metemos en problemas porque no aplicamos el amor a todos. No, este es gentil, este es que se agarre porque no me conozca. No, lo que vieran de conocer es el amor de Cristo en usted. ¿Sí? Y esto es una medida de nuestra vida espiritual. Si nuestro amor va creciendo uno para con otros y para con todos. Y dice Pablo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo se pone a él, a Timoteo y a Silas como ejemplo. Y él dice, ustedes han visto el amor que hemos tenido por ustedes. Y les amé tanto que yo les mandé a Timoteo y Timoteo estuvo con ustedes. Y esta preocupación de Pablo muestra que él tenía amor por los tesalonicenses, pero Pablo nos enseña que tanto como el Espíritu Santo necesitaba obrar en los tesalonicenses, también necesitaba seguir obrando en Pablo para que su amor siguiera creciendo. No, Pablo no era perfecto, lo leímos al principio, ¿no? ¿Se recuerdan lo que leímos al principio? Yo no pretendo alcanzarlo todo. Yo lo que hago es que persigo al blanco. Todo aquello bueno que yo tenía antes lo tengo por basura, porque ahora mi anhelo es conocer a Jesucristo. Y nosotros también, todos los que estamos en este lugar, debemos procurar ser ejemplos del amor de Cristo. A los que estamos aquí, como los que están afuera y nos ven también. Así que mi anhelo es que nuestra fe sea perfeccionada y que nuestro amor vaya en crecimiento también. Que la iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna aquí en Allentown sea una iglesia donde el amor de Dios es demandado, enseñado, pero también es modelado, vivido y practicado, tanto por los grandes y por los pequeños. Y el último punto, una esperanza que purifica. Y el verso 13, una esperanza que purifica. Y ya voy terminando, no se preocupen, una esperanza que purifica. Mira el verso 13, perdón, capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo nos demuestra aquí que los cristianos, a pesar de estar en tribulación o en dificultades, el presente no es permanente. No, el cristiano vive enfocado en lo que le espera en el futuro, en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Prosigo al blanco, ¿cuál blanco? Que Cristo venga y me lleve a reinar con Él por la eternidad. Y es lo que Pablo le muestra aquí a los tesalonicenses, que Él quiere que su fe sea perfeccionada, que su amor crezca y que la esperanza que ellos tienen, la esperanza de la venida de Cristo, produzca en ellos un deseo de vivir en santidad. ¿Anhelamos vivir en santidad cada uno de nosotros? Porque la esperanza de que Dios regresará por nosotros, ¿cuánto esperan que Cristo regrese por ellos? Estamos esperando, la oración de la iglesia, sí, Señor Jesús, ven, amén, ven Señor Jesús. Esa esperanza debe producir en nosotros un anhelo de vivir en santidad. Y este tema de santidad es un tema que va a volver a salir otra vez en el capítulo 5, es un verso famoso. Y el mismo Dios de paso santifica por completo toda vuestra alma, ser, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso volverá a salir, pero Pablo aquí dice que vuestros corazones sean afirmados. Y cuando creo que nuestro hermano Armando tocó esto el sábado, esta palabra afirmar quiere decir confirmar, o sea, fortalecer, afirmar, que no tambalee, que no esté débil, sino que esté firme, sostenido. ¿En quién? En Cristo. Que vuestros corazones estén firmes en Cristo. Irreprensibles en santidad, y estas dos palabras, irreprensible, básicamente quiere decir libre de culpa, libre de falla, libre de defecto.
En la cultura greco-romana, esta palabra irreprensible se aplicaba para referirse a alguien que era un digno ejemplo del cual imitar. Alguien irreprensible, alguien libre de culpa y libre de fallo. Y Pablo ha usado esta palabra antes. Si usted se acuerda, en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, verso 10, él le dice a los tesalonicenses: ustedes sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros los creyentes. Pablo dice que cuando él estaba entre los de Tesalónica, él se comportó de una manera justa, una manera santa y una manera irreprensible. O sea, nadie podía decir de Pablo: este me robó, o este me hizo este mal, o estaba predicando los sábados, pero después andaba hablando mal de los hermanos. No, él era irreprensible, no era perfecto, pero él sí iba, como leímos al principio en Filipenses, ¿no? Que él no era perfecto, pero proseguía al blanco, tratando de alcanzar la perfección. Y igualmente nosotros debemos anhelar que nuestra conducta sea irreprensible. 100% perfecta, no, pero lo que predomina en la conducta de nuestra vida sea una vida de amor y obediencia a Dios. Una vida cristiana que no se preocupe por ser irreprensible, por vivir en santidad, es una persona que no ha conocido a Cristo. Y esa palabra santidad es sencilla. Nosotros la complicamos como hacemos casi con todo. Pero la palabra santidad simplemente significa separado para Dios. Y Pablo desea que los de Tesalónica y nosotros seamos separados para Dios. Esa es la característica y el propósito del pueblo de Dios. Cada vez que Dios ya hablaba con Israel, cuando llamó a Israel, Él les dijo: yo los saqué de Egipto, los libré con mi mano. ¿Para qué? Para que seas un pueblo santo para mí. Lo dice en Éxodo, en Deuteronomio y también en Levítico: para que seas un pueblo santo para mí. Y Pablo nos muestra que ese mismo anhelo es el cual Dios tiene para con la iglesia de hoy en día. Que seamos gentes irreprensibles y separados para vivir para Dios. No vivir para nuestros anhelos, para nuestros caprichos, conforme a nuestros hábitos, sino que vivamos separados para Dios. Yo no vivo para el mundo, yo no vivo para mí mismo, yo vivo para Dios. Y cuando nos fortalecemos en el amor de Dios, cuando nuestro conocimiento de Dios crece, eso produce en nosotros un anhelo de vivir para Dios. El pecador no anhela vivir para Dios. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios, no ha experimentado el amor de Dios. Por ende, él se sigue deleitando en su pecado y prefiere seguir en su pecado. Y él dice: no, que no venga Cristo, porque esta vida que yo tengo ahorita está bien. Pero el cristiano, el creyente que ha conocido a Dios y que ha experimentado el amor de Dios, él dice: yo anhelo la vida que Dios tiene por mí allá con Él, allá en la morada eterna. Esta vida no lo es todo, esta vida es pasajera. Soy peregrino en este mundo. Yo anhelo esa vida con mi Padre celestial. Entonces esa esperanza nos ayuda y nos fortalece para vivir una vida santa para Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué nos impulsa a vivir en santidad? Bueno, en la última parte del verso: la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos impulsa a vivir en santidad? ¿Qué nos impulsa a apartarnos del pecado y no contaminarnos con las costumbres de este mundo o lo que este mundo hace? ¿Qué es lo que nos impulsa para vivir en santidad, una vida apartada para Dios? ¿Qué nos impulsa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sabemos que Él puede venir en cualquier momento. Y ojalá viniera pronto para que descansemos con Él, ¿no? Como dice nuestro pastor. Primera de Juan 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de que Cristo vendrá, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vida en santidad no le consigue a usted la salvación. Voy a vivir en santidad para ser salvo, no. El hecho de que usted anhele vivir en santidad y que viva en santidad es fruto de que usted ya ha sido salvo. Cristo lo dijo en Mateo 12:33: un árbol bueno no puede dar malos frutos, como un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Creo que lo dije mal la primera vez. Lo que Cristo está diciendo es que daremos fruto de lo que somos.
Veremos fruto de lo que somos. Si anhelamos vivir en santidad y vivimos una vida separada para Dios, eso es producto de que hemos sido escogidos por Dios, que Dios está hablando en nosotros y que estamos destinados para vivir una vida mejor con nuestro Dios. Así que, amado hermano, mi anhelo es que nuestro conocimiento de Dios vaya creciendo, nuestra fe en Dios crezca, sea perfeccionada, que nuestro amor crezca cada día más y que la esperanza de que Cristo viene nos mantenga en santidad hasta el día que Él venga. Nunca, amado hermano, nunca dude de que Dios está obrando en la iglesia. Nunca dude de que Dios está trabajando en la iglesia, o sea, en usted y en mí. Y que Dios siga trabajando en estas tres áreas, en nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Que Él nos mantenga firme en esa esperanza, que Él nos permita amar cada día más a todos, unos con otros y para con todos, y que los conozcamos cada día más. Esto es lo que fortalecía a Pablo, aunque él no podía estar con los tesalonicenses, él no los podía ver, pero él sabía de que Dios, aunque Pablo no estaba allí, pero Dios a través de su palabra, él seguía obrando en los tesalonicenses. Como hasta el día de hoy, Dios sigue obrando en su iglesia. Tengamos mucho cuidado con menospreciar la iglesia, con levantarnos en contra de la iglesia, con hablar en contra de la iglesia, porque la iglesia no es de ningún hombre, no es del pastor, es de Dios. Y quien la cuida, quien la sostiene, quien le da crecimiento, quien le da vida, es Dios mismo. Es Dios mismo. Así que en este mundo pasaremos muchas tribulaciones, pruebas, dificultades. Y yo sé que ahorita mismo en este país, con todo lo que está sucediendo en cuestiones de política, nos puede preocupar. Pero si hay algo importante que está sucediendo y seguirá sucediendo y no dejará de suceder, lo más importante y lo que más nos debe preocupar y lo que más nos debe llamar la atención es que Dios sigue obrando en su iglesia y seguirá obrando en su iglesia, en cada uno de nosotros. Cuando celebraron el aniversario 350 de la Confesión de Westminster, un pastor tomó el tiempo y dijo: lo más significativo que sucede en la historia es el llamado, la redención y el perfeccionamiento del pueblo de Dios. Dios está edificando la iglesia de Jesucristo. El resto de la historia es simplemente un escenario que Dios dirige con ese propósito. Él está llamando un pueblo, Él los está perfeccionando, Él los está cambiando. El gran clímax de la historia llegará cuando Dios baje el telón sobre este mundo y Jesucristo se presente en su gloria infinita y a su lado la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró en la cruz del Calvario. Ese es el suceso más importante de la historia y sigue sucediendo a través de cada uno de nosotros. El Dios vivo y glorioso está obrando en usted, perfeccionándolo para el día que Cristo venga, podemos celebrar las bodas con el Cordero de Dios. Y puede parecer que la iglesia no va progresando, que la iglesia es muy imperfecta, pero nunca dude de que Dios está trabajando en su iglesia. Ahorita parece como, usted ve cuando edifican y levantan esos edificios, los rodean de scaffold, de esas cosas donde los constructores se pueden subir para trabajar en diferentes partes del edificio. Y el edificio quizás está cubierto y no se puede ver, pero sabemos que hay algo glorioso allá adentro. Hay un edificio maravilloso allá adentro. Igualmente, ahorita no podemos ver la gloria de la iglesia en su enteridad, porque Dios sigue trabajando en áreas diferentes, pero Dios sigue trabajando en su iglesia. Así que vivamos, amados hermanos, con esa esperanza. Vivamos con ese anhelo de que Dios trabaje en nosotros fe, amor, esperanza, para que en aquel día nos gocemos con Él. Termino con las palabras del apóstol Pedro en capítulo 5, verso 8. Solamente escuche. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenga por seguro que cada vez que usted anhele servir la iglesia, amar la iglesia, el enemigo le hará oposición. Pero dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y termina Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amados hermanos.